Conexión con Dios. Versículo 14. Hoy estamos dando inicio a un tema muy importante que tiene que ver con la familia. Y precisamente la serie se va a llamar Levantando Hogares Sacerdotales. Y este va a ser un tiempo muy especial donde Dios va a ministrar nuestras vidas referente a nuestra familia. Yo creo que todos creemos que es importante el tema de la familia. Y vamos a estar metiéndonos cada semana. Yo le invito para que no falte en esta serie de temas y que usted pueda recibir la palabra, pueda procesarla y que usted pueda asimismo vivir esa palabra y esa promesa que Dios nos comienza a dar. El tema que vamos a tratar en esta mañana lo he titulado El valor de la familia. ¿El valor de qué? De la familia. Antes de leer, tenga su Biblia abierta en ese lugar. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Permite que tu gloria se manifieste en este lugar. Trae revelación a nuestro espíritu. Trae transformación a nuestra alma, amado Dios, y que podamos entender y conocer tu propósito, tu llamado para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el Antiguo Testamento, nosotros nos encontramos con grandes personas que Dios llamó para ministerios, pero en las cuales vemos grandes vacíos en cuanto al tema de su familia. Por ejemplo, Dios llamó a Elí, el sacerdote Elí. Allí en el primer libro de Samuel se habla de este hombre, y era un hombre que servía en la casa de Dios, pero vemos un hogar fragmentado, no funcionaba, sus hijos apartados, luego mueren de una manera brutal, Dios los corta, y vemos un hogar que está en desgracia. Más adelante Dios llama a Saúl y le dice: Saúl, vas a ser rey sobre Israel. Pero Saúl se alejó de Dios, comenzó a ser desobediente. Y esa desobediencia trajo sobre sí maldad, pecado. Y eso comenzó a transmitírselo a sus hijos. Y uno ve a un Jonathan que luego crece, muere a una edad joven, no pudo heredar el reino. Y luego vemos sus generaciones. Había un hombre llamado Mesiboset, que dice que era un hombre lisiado, nieto de Saúl, que cuando David lo va a ayudar, este hombre se considera como un perro muerto. ¿Por qué? Porque esa fue la generación de Saúl, no una generación bendita, sino una generación marcada también por el fracaso. También aún en el mismo David, tristemente, a pesar de que David era un rey, un hombre de Dios, lo vemos como un hombre que se enfocó mucho en su llamado, en gobernar, en poseer tierras, en formar ejércitos, pero vemos un gran vacío en el tema de la familia, porque muchos de sus hijos mueren. Un día uno viola a otro y uno ve una decadencia moral, espiritual en su familia. Y allí es cuando tenemos que entender en verdad el propósito de Dios para la familia. Y allí es cuando Jesucristo nos da un ejemplo claro de lo que Él quiere para nuestra casa. Precisamente allí en el texto que tiene abierto, Hechos capítulo 1, versículo 14, dice la palabra: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este texto se narra en un momento donde Jesús ya fue a la cruz, resucitó y ascendió al cielo. Pero note cómo la familia de Jesús, la familia biológica, fue integrada en los diseños de Dios para la iglesia. Y allí en el tiempo de la oración del Pentecostés, donde va a surgir la iglesia primitiva, donde estos hombres y mujeres van a levantarse para cumplir un propósito, estaba la madre de Jesús, estaban los hermanos de Jesús, es decir, el núcleo familiar que acompañaba a Jesucristo. Y yo creo que esto nos da un gran ejemplo del deseo de Dios para nuestra casa.
Dios quiere que nuestra familia se encamine en el propósito de Dios. Dios quiere que nuestra familia tenga un encuentro personal con Jesucristo. Dios quiere que nuestra familia alcance la bendición que Dios también nos está entregando a cada uno de nosotros. Hace un tiempo salió un informe donde catalogaban a Colombia como uno de los países más violentos del mundo. Y en el rating de ciudades más violentas y peligrosas del mundo, Cali está dentro de las 10 primeras, catalogada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Eso no es nuevo, lo conocemos, lo hemos visto en la televisión, pero ¿por qué sucede eso en nuestra nación? ¿Por qué sucede eso en Cali? Una de las cosas que se deducen es por la causa del conflicto armado que vive Colombia, pero principalmente por la violencia doméstica, por lo que se vive dentro de los hogares. Algo que usted y yo debemos de entender es que la sociedad que usted y yo vemos afuera es producto de lo que pasa dentro de los hogares en esta sociedad. Dios fue quien constituyó la familia. Fue Dios quien estableció el matrimonio en el Génesis. Fue Dios quien constituyó que el hombre y mujer se casaran. Fue Dios quien constituyó que dentro del núcleo matrimonial nacieran hijos, procrearan, para que de allí saliera la sociedad. Una sociedad deshecha es el reflejo de un hogar deshecho. Así es que lo que usted y yo vemos afuera, Colombia, Cali, esta sociedad corrupta, llena de violencia, de maldad, de narcotráfico, donde aún desde la niñez hay explotación, en la juventud hay drogadicción, violencia, atraco, homicidio. Eso refleja nada menos y nada más que la condición de los hogares en nuestra sociedad. De los hogares sale la crisis que se evidencia en nuestra sociedad. Según un informe, 9,000 parejas se divorcian en Colombia cada año. Y las estadísticas muestran que los hijos que crecen sin uno de sus padres son más propensos a caer en las drogas, en la delincuencia y en la pornografía. Según un estudio del Banco Mundial, la probabilidad de suicidio en los adolescentes de hogares disfuncionales en edades entre 13 y 15 años ha crecido sustancialmente. En la última década, según encuestas hechas entre varias mujeres que viven en unión conyugal, han establecido que el 35% de ellas han sufrido algún tipo de violencia verbal y un 30% violencia física. Hoy en día, la realidad es que la mayoría de los hogares son disfuncionales. Y cuando hablo del término disfuncional, significa que son hogares que no funcionan, no marchan, no hay relación, no hay coinonía, no hay respeto, no hay comunicación. Y cuando vemos afuera, cuando prendemos las noticias, cuando vemos al jovencito robando, al otro en las drogas, al otro pervertido, estamos viendo la evidencia de que algo está ocurriendo en las familias. Y allí es cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué causas llevan a una familia a ser disfuncional? En primer lugar, la primera causa que podemos encontrar para ver un hogar disfuncional es la unión de parejas sin buscar la voluntad de Dios. Hay una marcada ausencia de Dios en los hogares que se conforman fuera de los parámetros bíblicos. Vemos de que la sociedad no tiene en cuenta a Dios. Desde el noviazgo, desde que una pareja se conoce, no busca la voluntad de Dios. Vemos a una sociedad que ha sacado la Biblia de sus casas, que no tiene una vida de oración, no busca la voluntad de Dios para sus vidas. La mayoría
de parejas que ahora conviven no lo hacen bajo el matrimonio, sino en unión libre, porque se tienen poco lo que piense Dios, porque nos encontramos con una sociedad que le vale poco la palabra, los preceptos de Dios. Y allí es cuando vemos precisamente lo que estamos viviendo. En segundo lugar, embarazos no deseados. Los niños nacen no bajo un núcleo matrimonial, de pacto, de bendición, sino que vemos cómo nacen niños sin planeación. Muchas parejitas que en su adolescencia, su juventud, comienzan a darle rienda suelta a sus pasiones, fornican, y resulta de que la niña dice: ay, quedé embarazada, el muchacho se va, huye, y ahora nace una criatura dentro de una circunstancia de pecado que comienza a afectar su vida. Y como aquel hombre que tiene un hogar, un matrimonio, ahora adultera y va y se acuesta con otra mujer, y resulta de que esa mujer ahora resulta embarazada, y esos son los llamados errores. Jovencitas que dicen: cometí un error. Mujeres que dicen: cometí un error. Hombres que dicen: la embarré. Y ahora vemos una generación que sale de un error. Una generación marcada por el pecado. Una generación marcada por un error que produjo la desobediencia a la palabra del Señor. En tercer lugar, lo que produce un hogar disfuncional es el machismo. Aquella cultura que se ha impregnado en la sociedad, donde se margina a la mujer, donde se maltrata a los hijos, donde el hombre quiere imponer una autoridad sin ejemplo, donde hay machismo, donde se genera una mala comunicación, y cuando eso sucede comienza a crearse odio, rencor, amargura, resentimiento. En cuarto lugar, encontramos violencia intrafamiliar. Cuando hay agresión en palabras, cuando hay agresión física, abuso, ofensa, humillación, donde los niños desde pequeño no ven en sus padres amor, sino odio. Cuando los niños desde pequeño no ven en sus padres comunión, sino amargura, resentimiento, queja, gritería. Y allí es cuando los hijos perciben ese odio y lo traen a su corazón. Lo quinto que podemos deducir de hogares disfuncionales es el amor al dinero. Cuando el hombre o la mujer cada día pasan más ocupados en el trabajo, cuando han puesto el dinero como una prioridad en sus vidas, y al hombre le importa poco su hogar con tal de levantar finanzas, una empresa, trabajar más, poseer más, lograr más. Cuando la mujer sale de casa y quiere ocupar una posición, un título, dinero, un lugar de poder en la sociedad, sin mirar cómo se está afectando su familia, sin mirar qué crianza están recibiendo los hijos. Y allí es cuando se crean vacíos, tristezas profundas, desilusión en aquellos que están criándose y levantándose en una familia. Yo conocí la historia de un hombre con mucho dinero, tenía propiedades, empresas, pero este hombre estaba desesperado porque su hijo era un drogadicto y lo había tenido en centros de rehabilitación, había pagado psicólogos, psiquiatras. Pero este joven cada día se hundía más. Yo me pregunto, ¿qué piensa una persona con mucho dinero, pero con sus hijos destruidos? ¿Qué piensa una mujer en una posición importante en la sociedad, pero su matrimonio deshecho? Allí es cuando los valores están tergiversados. Allí es cuando la sociedad nos ha puesto conceptos incorrectos que no son bíblicos. Y por el dinero se destruyen hogares, se destruyen matrimonios. Y por supuesto, en sexto lugar, hay una influencia espiritual maligna. Malos espíritus en el hogar que vienen y toman posesión. Son demonios que quizás no vemos, pero actúan.
Demonios que han tomado a los hijos en rebeldía, que los han enfermado, que los han vuelto adictos a la pornografía. Pecados que se han cometido en casa que abren puertas a demonios. Hay una influencia satánica que se mueve alrededor del pecado. Porque cuando un hombre o una mujer peca, se abren las puertas a demonios. Y quizá los demonios no los vemos físicamente con una cola, un cacho. Pero son demonios que están operando en las casas. Según la Biblia, el fornicar es pecado. ¿Y cuánta gente, cuántos niños son producto de una fornicación? Cuando una pareja concibe a hijos bajo la fornicación, esos hijos están marcados por una maldición. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y ahora esa maldición produce fracaso en esa personita. Y aunque quiera progresar, si está marcado por una maldición, no lo hará. Gente que está destinada a repetir maldiciones generacionales. Aquella niña que quizás a la edad adolescente concibe una relación, queda embarazada y concibe a una criatura. Resulta que esa niña que tuvo ahora crece y se repite la historia. Un abandono, hay crisis en su vida matrimonial. Ningún hogar le funciona. ¿Por qué? Porque están marcados por maldiciones, por pecados que hemos cometido. En el área espiritual, el diablo nunca podrá hacer más de lo que usted y yo le permitamos. Pero cuando un hombre peca, está abriendo la puerta a demonios. Cuando una mamá peca, está abriendo la puerta a demonios. El hombre, los padres, son puertas para bendición o para maldición. La Biblia habla de Adán y dice que por medio de Adán entró el pecado al mundo. Adán era una puerta y cuando Adán pecó, entró el pecado. Cuando un papá peca en casa, entra el pecado a la casa. Trae maldición consigo, ataduras, opresiones. Y ahora resulta de que nos encontramos con una generación donde los hijos no le hablan a sus padres. Donde el matrimonio es un matrimonio disfuncional, de apariencia. Pero no hay un amor genuino. ¿Por qué? Porque hay un área espiritual que ha entrado a afectar las familias y las generaciones. Y precisamente Dios ha traído esta palabra en esta mañana porque nuestro hogar, nuestra familia tiene que diferenciarse de lo que es el mundo. Tu familia y mi familia tiene que ser hogares sacerdotales en el nombre de Jesucristo. Hogares sacerdotales. Y cuando hablo de sacerdotales estoy hablando de hogares fundamentados en la palabra. Que mi familia sea producto de la bendición, de la obediencia. Hay gente que teme tener hijos porque ve el mundo muy depravado. Pero lo que determina el futuro de tus hijos no es lo que ofrece el mundo, sino los principios transmitidos a él desde su vientre. Lo que determina el destino de tus hijos es lo que como padres formemos en ellos. El futuro de un hijo no está determinado por el mundo, sino por su casa, por su hogar. Pero allí es cuando tenemos que reflexionar qué estamos haciendo usted y yo para levantar hogares sacerdotales. Y precisamente de eso le quiero hablar en esta mañana. ¿Cómo levantar hogares sacerdotales? En primer lugar, buscar la voluntad de Dios antes de involucrar mis sentimientos. Si nos vamos al comienzo de la historia, y le hablo principalmente a los jóvenes que no están casados aún, o aquellos adultos que le están pidiendo a Dios una persona. Lo primero que tendríamos que analizar es que antes de yo comprometer mis sentimientos, debería yo de buscar la voluntad de Dios. Nos hemos metido a relaciones sin dirección.
y hemos comprometido nuestros sentimientos sin conocer lo que Dios anhela para nosotros. Los sentimientos tienen que estar sometidos a la voluntad de Dios y no lo contrario. Mi voluntad no tiene que estar sometida a los sentimientos, sino antes de yo entrar a una relación, decirle al Señor, dirige mi vida. Dirige mi vida. Porque sacamos a Dios de una decisión tan relevante como es con quién me voy a casar, con quién voy a tener mis hijos, con quién voy a vivir el resto de mi vida. Y sencillamente nos estamos basando para una decisión tan relevante en una emoción que es un sentimiento, en un enamoramiento pasajero. Pero no estamos mirando al cielo. Señor, dirígeme, quiero hacer tu perfecta voluntad. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dios hablando dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que necesitamos. Toda persona que decide irse a casar con una persona, toda persona que decide iniciar un hogar, desea un fin de bendición. Pero lo que determina la bendición no es un deseo, sino la obediencia a la palabra. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de, antes de hacer, primero buscar una palabra de parte de Dios. No podemos vivir por emociones. Tenemos que soportar nuestra voluntad a la palabra del Señor. Mire lo que dice Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una persona insensata es un necio, es una persona que desconoce. Y ese debería ser el inicio de lo que debe significar mi hogar, de lo que debe significar mis decisiones, mi actuar, mi proceder. Y la Biblia, cuando habla de la unión conyugal, en 2 de Corintios 6, 14 y 15, mire lo que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La Biblia en esta porción no está dando una sugerencia, está dando una directriz a su pueblo. Y le está diciendo a la mujer: mujer, la primera cualidad que debe de buscar en un hombre es que sea un hombre de Dios. La primera cualidad, hombre, que debes de encontrar en una mujer es que sea una mujer de Dios. Porque si tú eres un hombre de Dios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y allí es cuando tenemos que analizar nuestra vida, si vamos a vivir por lo que pensamos o por lo que creemos. Y tenemos que mirar la palabra, porque el no obedecerla sería entrar a vivir algo contrario a lo que la Biblia desea para mí. Y allí es cuando entran las consecuencias. Es el tiempo de buscar de Dios. Es el tiempo de involucrar a Dios en mis decisiones. Es el tiempo de decirle: Señor, gobierna mi voluntad, gobierna mi vida, toma el control. Antes de yo enamorarme, porque ¿sabe algo? El enamoramiento entontece. ¿Usted ha visto a un enamorado? Eso se le salen hasta las babas. Él no ve, no entiende, es sordo, mudo, inconsciente, está en una burbuja. No, yo me caso, es él, es él. Y anda así, Antes de, diga conmigo, antes de, Señor, dirígeme. No me quiero equivocar. Quiero tomar la decisión
correcta. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Lo segundo, arrepentirnos de todo pecado. Por supuesto, a muchas de las parejas que le estoy hablando en esta mañana, hogares, familias, esta enseñanza la debimos de haber recibido como que unos añitos antes. Pero ya estamos con hogares constituidos, con matrimonios fracasados, con hijos. Y llegamos al Señor quizás con una vida de adulterio, con una vida de fornicación. Llegamos al Señor viviendo en unión libre. Llegamos al Señor con hijos concebidos en la fornicación, con problemas en mi matrimonio. Pero allí es donde Dios dice: yo quiero que tú te arrepientas de todo tu pecado. Lo que determina una nueva etapa en la vida del hombre es un genuino arrepentimiento. Por supuesto, hay muchas cosas que vemos como imposible. Lo que no hice en ese adolescente que tengo de niño, ahora tan difícil que es. Todas las embarradas en mi matrimonio es tan difícil reparar. Pero la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios puede restaurar, Dios puede restablecer. Y algo que Dios quiere hacer con esta palabra es restituir todo lo que el enemigo te ha quitado, todo lo que el enemigo ha logrado, todo lo que el enemigo ha avanzado en tu área familiar. Ahora Dios dice: arrepiéntete y yo quiero darte restitución en el nombre de Jesús. Arrepentirnos tiene que ver con identificar. Arrepentirnos tiene que ver con confesar. Y arrepentirnos tiene que ver con cambiar. Identificar, confesar y cambiar. Yo tengo que reconocer mi pecado. Yo no puedo pretender, llego a la iglesia, estoy viviendo en unión libre, gloria al Señor, pasó 1 año, 2 años, Señor bendice mi hogar, bendice a mis hijos. Dios dice: pare ahí, para ahí, estás mal, estás cometiendo pecado. Y allí es cuando tenemos que ir a la palabra y confrontarnos con ella. Y si la Biblia dice: no fornicarás, si yo lo practico, hay pecado contra Dios. Y mire lo que dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere intervenir en tu casa, en tu hogar. Dios quiere reparar, arreglar, cambiar. Pero lo que abre la puerta a Dios en tu casa, en tu vida, es un genuino arrepentimiento. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado y es para ti, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios se desata sobre el arrepentimiento del hombre. El arrepentimiento nos regresa a Dios. Nos conduce a alcanzar la misericordia de Dios. Un verdadero arrepentimiento atrae la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y ahí es cuando Jesús dijo: yo no vine a salvar a los perfectos, yo vine a salvar lo perdido. Y cuando Dios dice: yo voy a hacer de tu hogar un hogar sacerdotal, entonces Dios dice: primero pongámonos a cuenta en cuanto a tu pasado. Humíllate delante de mí, reconoce tu pecado, reconoce que cuando te juntaste con ella nunca me pediste mi dirección, reconócelo. Señor, perdónanos, perdóname porque no te tuve en cuenta.
Perdóname porque fallé fornicando. Perdóname porque me puse a tener hijos sin planear. Perdóname por mis errores. Perdóname. Y cuando tú te quebrantas, Dios se quebrantará contigo y te ayudará. Y tendrá misericordia de tu hogar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lo tercero, debemos dignificar la posición de la mujer y valorar la posición del hombre. Satanás ha distorsionado lo que es el matrimonio, la relación conyugal. Ha por debajeado a la mujer, producto del pecado. Allá en el libro de Génesis dice la Biblia que cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén por pecar, Dios le dice, ahora el hombre se enseñoreará de ti. Y eso lo vemos culturalmente. Cómo ahora el machismo se ha levantado. La mujer por debajeado. Pero eso ha traído indignidad. Eso ha traído destrucción, división, amargura, resentimiento. Y allí es cuando la Biblia nos dice, no. Yo quiero que tú como hombre le des la posición a la mujer que yo le doy. Y tú como mujer le des al hombre la posición que yo le doy. ¿A cuál de los dos quiere que le hable primero? ¿Al hombre o a la mujer? ¿A quién? Hablemosle al hombre. El hombre está llamado a dignificar a la mujer. Si tú quieres que tu hogar funcione, que sea un hogar sacerdotal, tienes que dignificar a tu esposa. Tus hijos son producto de lo fuerte que sea tu matrimonio. Si tu matrimonio es débil, tus hijos serán débiles. Pero si tu matrimonio es fuerte, tus hijos serán fuertes. Psicológicamente, cuando un niño pequeño ve a sus padres acariciándose, besándose, queriéndose, eso crea un valor en ellos de integridad. Ellos comienzan a ser formados en un hogar que funciona. Comienzan a entender que el valor del hogar se fundamenta en el amor de sus padres. Mire lo que le dice Dios al hombre. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Colosenses capítulo 3 versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperas. Díganme las mujeres amén, amén. No seáis ásperas con ellas. Efesios capítulo 5 versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Note que la Biblia habla de varios aspectos. Dice, hombres, traten con sabiduría a la mujer. Por supuesto, la mujer es diferente a nosotros. A ellas cada mes las visita algo que las cambia. Se vuelven un poco sensibles. Y hay que entender. Ellas piensan diferente a nosotros. Su genio, su carácter, su manera de expresarse, sus sentimientos, emociones son diferentes. ¿Y qué le dice la Biblia al hombre? Trátenlas con sabiduría. Denles honor. Trátenlas como un vaso más frágil, dice la palabra. No sean ásperos. Ámenlas. Y note la comparación. Dice, así como Cristo amó a la iglesia, amen ustedes a su esposa. Yo creo que hoy tenemos que entender algo, y es que el cambio que queramos ver en nuestro hogar tiene que empezar primero dentro de nosotros. El cambio que quieras ver en tus hijos debe de empezar primero en nosotros. Dios siempre
trabaja de adentro hacia afuera. Ahora, la Biblia también le habla a las mujeres. Díganme amén los hombres. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dios exhorta a que la mujer valore al hombre y lo respete. Pero Dios exhorta a que el hombre dé honor a la mujer y la dignifique. Cuando una mujer irrespeta al hombre, entonces el hombre reacciona hiriendo a la mujer y daña su dignidad. ¿Y qué es lo que encontramos hoy en la sociedad? Parejas en pleitos, en irrespeto, y sencillamente los hijos vienen a ser un resultado de eso que están viviendo. Es el momento, iglesia, en que cada uno ocupe su lugar y los hijos crezcan en un hogar que funciona, en un hogar funcional. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuarto principio. Debemos cortar con maldiciones generacionales y maldiciones que vienen por el pecado cometido. Hay maldiciones que están sobre nuestra casa. La Biblia habla de maldiciones generacionales hasta una cuarta generación, es decir, el pecado de mi papá, el pecado de mi abuelo, el pecado de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo. Todo pecado abrió puertas a demonios y esos demonios crearon un decreto de maldición. Ahora hay una generación marcada por maldiciones. Hijos que están marcados con la ruina. Nada que emprendan en la vida va a funcionar. Hijos que están marcados por un matrimonio deshecho. Ningún hogar les va a funcionar. Hijos que están marcados con brujería, hechicería, alcoholismo, drogadicción. Y no solamente marcados por maldiciones generacionales, sino que cada pecado que hemos cometido en la vida ha abierto puertas. Entonces, mi pecado, un hombre que adultera, lleva pecado a su casa y ese pecado abre puertas a demonios que traen maldición. Y son maldiciones que se están moviendo dentro del núcleo familiar. Y por eso hay rebeldía en los hijos, por eso hay ataduras, por eso hay un deseo insaciable de pecar, de ir al internet, a la pornografía, de ser groseros, mentirosos, rebeldes. Y allí es cuando nos encontramos con un plan diabólico con las familias, porque si el diablo sabe que si daña tu hogar, está dañando la sociedad. Y lo que vemos afuera es producto de una maquinación del diablo. Pero la Biblia dice, Mateo capítulo 21, versículo 22, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Un hijo de Dios, después de arrepentirse, buscar la voluntad de Dios, ahora comenzar a honrar a su cónyuge, ahora debe de entrar en un campo espiritual donde Dios le va a redarguir de qué cosas pueden haber en tu casa, en tu vida. Y el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra la gente, sino contra espíritus inmundos que operan en el ambiente espiritual. Usted y yo no podemos desconocer la realidad del diablo y cómo opera en la vida de las personas, aún desde los niños. Pero también
usted y yo tenemos que entender esta porción bíblica. Lucas 10:19. Dice la Biblia: he aquí os doy potestad de hollar, es pisotear, serpientes o escorpiones. Es una simbología de demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora usted y yo tenemos que levantarnos en Jesucristo y entender que tenemos autoridad. Y si yo percibo, si yo veo, noto, si yo tengo un discernimiento espiritual de algo que está pasando en mi casa, en mi familia, créame que en el nombre de Jesucristo todo demonio tiene que salir. Toda maldición tiene que ser cortada. Toda atadura demoníaca se rompe. Porque usted y yo tenemos poder en Jesucristo. Así es que yo tengo que mirar mi familia y decir: mi familia va a ser una familia sacerdotal, una familia de bendición. Señor, revélame. Señor, si hay maldiciones generacionales, yo las corto en el nombre de Jesucristo. Si hay ataduras que han venido a mi vida, sobre mi casa, yo las cancelo en el nombre de Jesús. Si ese niño de 5 años es producto de una fornicación, en el nombre de Jesucristo, corto toda maldición sobre él y lo declaro libre en el nombre. ¿Lo ha hecho? Levántese en autoridad, porque más fuerte es el que está en usted que el que está en el mundo. Créale al Señor. Deje de ser víctima del diablo y conviértase en victimario. El diablo no tiene por qué estar metido en su casa. No tiene por qué estar metido en la mente de tus hijos. No tiene por qué estar enfermando a tu familia. Y allí es cuando la palabra nos insta a levantarnos y a tomar autoridad. Necesitamos tomar autoridad en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y quinto, no practicar más pecado abriéndole puertas a demonios. Por supuesto, la Biblia dice: el que pecó ya no peque más. Un cristiano tiene que entender, comprender quién es el diablo y lo que produce el pecado. En el ámbito espiritual, el diablo no tiene más autoridad de la que usted le pueda dar. Si usted no le abre puertas a Satanás, Satanás nunca podrá tocar tu vida. Y los padres tienen la autoridad para bendecir o para maldecir su familia. Dice la Biblia que Jacob bendijo a sus hijos. Porque una palabra de un padre que está entregado al Señor, que es un hombre santo, marca sus vidas y sus generaciones. Y allí es cuando la Biblia dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La Biblia nos exhorta a que aquello que cometimos que estuvo mal, al arrepentirnos, lo superemos y nuestra vida ahora sea diferente. Entonces, si yo llegué en unión libre a los caminos del Señor, entonces Dios dice: no fornique más. Repare, obedezca la palabra. Aquel hombre que llegó siendo un adúltero, entonces Dios le dice: ahora aprende a tener tu propia esposa en honor y santidad. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 27. No deis lugar al diablo. Verso 28, el que hurtaba, no hurte más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes, a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios le habla a aquel hombre que llegó a Cristo, nació de nuevo, se arrepintió, pero ahora Dios dice: yo quiero un cambio de vida. La que gritaba, no grite más. El iracundo, no sea así más. El papá mentiroso, no más. Un hombre que dice mentira en su casa, su familia lo tiene como un falso. Ya el que fornicó, ya no lo haga más. El que adulteró, ya no lo haga más. Aquel que robaba, ya no lo haga más. Pablo dice: es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya lo que debe de gobernar mis acciones no es el viejo hombre, sino el nuevo hombre creado según Dios en santidad y justicia. Es el tiempo de que venga la restitución como respuesta a los cambios que yo debo de hacer en mi vida. Dios va a respaldarte, Dios te va a levantar, Dios va a cortar toda maldición, pero Dios también nos demanda transformación, cambios, no volver a abrir puertas. Entender que Satanás está derrotado, pero que cuando yo peco, estoy trayendo maldición a mi casa, estoy trayendo maldición a mi hija, a mis hijos. Y allí es cuando el hogar sencillamente se va a convertir en un cielo, porque el reino de Dios lo voy a establecer en mi familia. Si usted fundamenta su hogar en la palabra, su hogar será un cielo. Pero si usted fundamenta su hogar en el mundo, en los principios del mundo, tristemente su hogar será un infierno. Y allí es donde Dios dice: crea el entorno que quieres. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de decirle: Señor, yo quiero creer en ti. ¿Sabe algo, iglesia? Nunca es tarde para hacer cambios. Y esto lo quiero decir a manera de conclusión. Nunca es tarde para hacer cambios. Es el momento de replantear cosas. Ponga a su familia en el lugar que corresponde en su vida. Propóngase en este tiempo levantar un hogar sacerdotal. Cuando usted y yo lleguemos al cielo, Dios nos va a pedir cuentas por nuestros hijos, por nuestra familia. No podemos estar viviendo en las obras de la carne. No podemos estar siendo manipulados por pecados, por aberraciones. Tenemos que decirle al Señor: Señor, voy a empezar a construir el hogar que tú tienes para mí. Y le quiero dejar 3 principios para que usted reflexione en ellos. Póngamelo en la pantalla, por favor. Primer principio: ningún éxito en la vida justifica un fracaso familiar. Reflexiona en eso. Tú no puedes sacrificar tu familia por dinero. Sacrificar tu familia ni por un ministerio. Sacrificar tu familia por una posición, cuando es tu familia la que va a estar contigo toda la vida. Hace unos meses salió en las noticias un joven que se suicidó en un apartamento en Bogotá.
hijo de uno de los senadores más reconocidos de Colombia. Un hombre que ha estado en la política y ha sido exitoso, con mucho dinero, poder, una posición muy alta. Y en una entrevista este senador decía: yo debí tener más tiempo con mi hijo. Qué frustración tener poder, dinero y un lugar de influencia, pero tu hijo en una tumba, suicidándose. ¿Por qué? Por una vida vacía, triste. El éxito que Dios quiere darte es integral. Dios sí quiere bendecir nuestro ministerio, nuestra economía, nuestra salud, pero que tu casa vaya a la par creciendo. Vaya a la par creciendo. Tus hijos, tus generaciones, tu matrimonio. Que te dé alegría llegar a casa. Que te conmueva la bendición de Dios sobre tus hijos. Éxito en el hogar. Quizás esa frase sea nueva, porque escuchamos éxito en el dinero, éxito en mi profesión, pero vamos a buscar éxito en nuestra familia. Segunda frase: el mayor logro en la vida es que tú y tu hogar sean salvos. Que usted y yo, cuando vayamos al cielo, allí esté tu familia. Que ninguno se haya perdido en el infierno a una condenación eterna. Proponte llevar a tu familia a un encuentro con Dios. Por supuesto, la salvación es individual, pero un papá o una mamá debe de ser el vehículo para que su familia conozca a Cristo, para que a cada uno de ellos Cristo les sea revelado, para que nosotros como padres modelemos al Cristo que ellos sí quieren conocer, y que nos pongamos una meta: yo y mi casa nos vamos para el cielo. Recuerda a Noé, allá en el Antiguo Testamento, subió a su familia al arca. Usted tiene que subir a su familia al arca. Pero eso lo va a hacer cuando usted y yo vayamos adelante, ganando con nuestro testimonio en nuestra casa. Y lo tercero, debemos levantar una generación para Dios. La mayor herencia que usted le puede dejar a sus hijos no es una carrera universitaria, no es posesiones, dinero, casas, empresas. La mayor posesión que un padre le puede dejar a sus hijos es a Dios en su corazón. Que cuando usted se muera o yo me muera, ellos queden con Dios en su corazón. Es tu mayor logro. Que ellos en Dios vivan vidas de propósito, no superficiales, con principios sembrados en su corazón. Que un profesor de universidad, un filósofo le vino a decir que Dios no existe, eso no lo mueve, porque él ha tenido una experiencia personal con Dios, y Dios es el Señor y Rey de su corazón. Muchas veces nosotros hemos cometido muchos errores porque no nos formaron en estos principios. Pero yo quiero decirle que a partir de hoy tu vida, tu familia, tus generaciones tienen que cambiar. Quizás hay parejas acá que al irse a vivir juntos nunca tuvieron en cuenta a Dios, pero que tus hijos ya no piensen igual, que tus hijos miren al cielo y digan: Señor, decide por mí.
Quizás tuvimos hijos en fornicación, pero que tus hijos entiendan los principios bíblicos de la bendición. Y comienza a partir de ahora a marcarlo. Satanás ha querido marcar tu familia con maldición. Ahora tú vas a marcar tu familia con bendición. Tú vas a marcar tu familia con principios de la palabra. Vas a comenzar a decretar sobre ellos el favor de Dios. Porque así como una maldición destruye, una bendición levanta, una bendición prospera, una bendición trasciende y lleva a tu familia a ser los benditos de Jehová. Y yo quiero declarar sobre ti un hogar sacerdotal, un hogar conforme a la palabra. Yo declaro que tus hijos son simiente de Jehová. Tus hijos no nacieron para maldición, nacieron para bendición. Ellos serán bendecidos, ellos serán prosperados, ellos caminarán en victoria. Ellos no van a heredar las maldiciones de sus antepasados, sino que tú has cortado esa maldición y ahora les transfieres bendición en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Cierra tus ojos allí donde estás. Conexión con Dios.